Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más fresca y emocionante. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del panorama mediático, una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han leído bien. Nuestros queridos protagonistas de Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí, han protagonizado un giro argumental en sus vidas personales que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Así que si están listos para desentrañar este misterio, pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y no se olviden de darle a ese botón de suscripción para no perderse ni una sola de nuestras primicias. Esto se pone bueno. Ahora, para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. ¿Recuerdan la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzikuş? Esa chispa que traspasaba la pantalla, esa complicidad que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Para muchos ellos eran la pareja perfecta, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran constantes. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos y la intensidad de su conexión en pantalla alimentaron esa fantasía en sus seguidores. Cada foto juntos, cada me gusta mutuo, era analizado al detalle, convirtiéndolos en el centro de atención de las revistas y portales de noticias del corazón. La industria turca, que ya de por sí es una fábrica de historias fascinantes, encontró en ellos una dupla explosiva. Sus fans, divididos entre Turquía y el resto del mundo, crearon comunidades enteras dedicadas a seguir cada paso de su supuesta relación. Era un fenómeno, una ilusión colectiva alimentada por la magia de la televisión y la esperanza de que el amor naciera detrás de cámaras. Pasaron los años y aunque la serie terminó, la conexión entre Can y Demet parecía perdurar, al menos en la memoria y el corazón de sus admiradores. Ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Can Yaman se consolidó como uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, explorando proyectos en Italia y expandiendo su fama a mercados que antes parecían inaccesibles. Demet Özdemir, por su parte, también ha sabido destacar, protagonizando otras producciones muy aclamadas y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su generación. Pero esa sombra de la pareja de Erkenzikuş siempre estuvo ahí, latente. Para muchos la pregunta persistía: ¿qué pasó realmente entre Can y Demet? ¿Era solo amistad, una conexión profesional muy fuerte o había algo más que nunca llegó a ser? Y entonces llega el 17 de enero de 2026 y de repente ¡bam! La bomba. Una noticia que, de ser cierta, cambia por completo la narrativa que teníamos de ellos. Estamos hablando de un posible reencuentro. Pero no como compañeros de trabajo, no para un nuevo proyecto, sino algo mucho más personal, algo que ha dejado a la prensa y a los fans completamente desconcertados. Se rumorea, y los rumores en este mundo son tan poderosos como las verdades, que Can Yaman y Demet Özdemir estarían dándose una segunda oportunidad. Sí, lo han oído bien. Una segunda oportunidad en el amor. Los detalles que han empezado a filtrarse, porque siempre hay alguien que sabe algo o que tiene un contacto, son bastante jugosos. Al parecer, todo comenzó de manera muy discreta. Después de años sin una interacción pública significativa, hace unos meses se les vio juntos en un evento privado en Estambul. Al principio se pensó que era una coincidencia, un encuentro casual entre viejos amigos y colegas. Sin embargo, las fuentes cercanas a ambos, y siempre hay que tomar estas fuentes con pinzas, pero no podemos ignorarlas, aseguran que no fue una casualidad. Fue un encuentro planeado, una forma de reabrir conversaciones que quedaron en pausa. Lo más impactante de todo esto es la aparente discreción con la que han llevado este supuesto regreso. Mientras que en el pasado su relación, o lo que se percibía como tal, era un foco constante de atención, ahora parecen haber optado por un perfil mucho más bajo. Esto podría indicar varias cosas: que están tomándose las cosas con mucha más calma, que quieren proteger esta nueva etapa de la presión mediática, o quizás, que esta vez, están decididos a hacer las cosas de una manera diferente. Se habla de citas secretas, de encuentros a horas intempestivas, lejos de las cámaras indiscretas. Incluso se ha especulado con viajes relámpago a ciudades europeas, donde ambos tienen una gran base de fans y donde podrían pasar desapercibidos con mayor facilidad. Imaginen la escena: Can y Demet,
paseando por las calles de París o Roma, lejos del bullicio de Estambul, recuperando el tiempo perdido, reconectando no solo como personas sino quizás como pareja. Es una imagen que sin duda alimenta la imaginación de los fans. ¿Y qué hay de sus vidas sentimentales pasadas? Ambos han tenido relaciones públicas después de su etapa en Erkencikus. Can tuvo un romance muy mediático con la modelo y presentadora italiana Diletta Leotta, que acaparó titulares en Italia y el resto de Europa. Demet, por su parte, también ha tenido sus relaciones, y la más comentada fue con el cantante Oğuzhan Koç, con quien incluso llegó a comprometerse, aunque finalmente la relación terminó. Estas experiencias previas, estos altos y bajos en el amor, podrían haberles enseñado valiosas lecciones. Quizás ahora, con más madurez y habiendo vivido otras etapas, ven en el otro algo que antes no apreciaban o que el tiempo ha fortalecido. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que Can y Demet se planteen retomar un camino juntos? Podría ser simplemente el destino, esa fuerza inexplicable que a veces nos une a personas que ya conocemos. O tal vez ambos se dieron cuenta de que lo que tenían era especial y que valía la pena intentarlo de nuevo. La vida da muchas vueltas y las personas también. Es posible que las trayectorias individuales los hayan llevado a puntos en los que sus caminos vuelven a converger de una manera más significativa. Por otro lado, no podemos olvidar la industria del entretenimiento. Un regreso sentimental de Can Yaman y Demet Özdemir sería un golpe de efecto monumental. No solo para sus carreras individuales, sino para la propia industria turca, que sabe explotar a la perfección este tipo de historias. Si la noticia se confirma oficialmente, prepárense para un aluvión de entrevistas, reportajes y, quién sabe, quizás hasta una nueva colaboración profesional que reavive la magia de Erkencikus en la pantalla, pero esta vez, con la complicidad de una relación real. El potencial mediático es inmenso y, sin duda, sería uno de los temas de conversación más importantes del año en el mundo del espectáculo. Ahora, es importante recordar que hasta el momento, todo esto son rumores. Rumores muy fuertes, alimentados por diversas fuentes, pero rumores al fin y al cabo. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho una declaración oficial al respecto. En el mundo de las celebridades, el silencio a veces grita más que las palabras. Y en este caso su silencio está siendo interpretado por muchos como una señal de que hay algo de verdad en todo esto. La falta de negación contundente por parte de sus equipos de representación también podría ser un indicio. Lo que está claro es que esta noticia ha reavivado la llama de la esperanza y la especulación entre los fans de Erkencikus. En redes sociales, los hashtags #Can Demet, #Erkencikus Forever y #Se con Chance son tendencia. Los seguidores, que nunca han dejado de creer en la magia de esta pareja, están celebrando, debatiendo y analizando cada pequeña pista que aparece. Es fascinante ver cómo una historia de ficción puede generar tal conexión emocional y cómo, años después, esa conexión sigue tan viva. Imaginen las entrevistas futuras, si es que llegan a dar alguna oficial. ¿Cómo reaccionarían ante las preguntas sobre este supuesto regreso? ¿Lo negarían rotundamente? ¿Lo confirmarían con una sonrisa? ¿O quizás optarían por un comunicado ambiguo que deje a todos especulando? Sea lo que sea, la expectación es máxima. Personalmente creo que hay una química especial entre Can Yaman y Demet Özdemir que trasciende la pantalla. Hemos sido testigos de esa conexión, y verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos, como colegas o como sugieren los rumores, como pareja, siempre es una noticia emocionante. Si realmente están dándose una segunda oportunidad, solo podemos desearles lo mejor. Las segundas oportunidades son un regalo, y si ambos sienten que es el momento y la persona adecuada, entonces que así sea. El mundo del espectáculo está lleno de giros inesperados, y esta, sin duda, es una de las sorpresas más agradables que podíamos imaginar. Así que, para resumir, la noticia que ha explotado en este 17 de enero de 2026 es la posibilidad de un reencuentro sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir, los icónicos protagonistas de Erkencikus. Los rumores, alimentados por supuestas citas y encuentros discretos, sugieren que estarían dándose una segunda oportunidad en el amor, lejos del ojo público. Si bien aún no hay confirmación oficial, la falta de negación contundente y la emoción de los fans indican que podría haber algo de verdad en estas especulaciones. Ha sido un viaje fascinante desgranar esta noticia, ¿verdad? Ahora, queremos saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación? ¿Creen que es real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leer sus teorías, sus esperanzas, todo. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a nosotros, por favor, no se olviden de regalarnos un gran me gusta. Compartan este video con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Can Yaman y de Method Demir, para que todos estemos al tanto de esta impactante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y estar siempre al día con el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.